Vamos a ir a Italia, nos está escuchando el periodista Sergio Mora, tema excluyente hoy en los medios del mundo, el tema Berlusconi. ¿Nos estás escuchando, Sergio? Perfectamente les escucho, claro que sí. Bueno, contanos cómo ha ido decantando con el correr de las horas esta información respecto de la dimisión de Berlusconi. Mira, probablemente se debe a que algunos exponentes de la mayoría de Berlusconi hablaron de que era necesario alargar, extender el número de votantes que la mayoría tiene, porque es siempre un margen bastante pequeño. De allí pasó de voz en voz y probablemente de allí nació el rumor de que Berlusconi iba a renunciar. Rumor que fue inmediatamente desmentido por il Cavaliere, que evidentemente no quiere por ningún motivo renunciar, entre otras cosas porque él tiene una serie de casos judiciales pendientes que, si él dejara el puesto de primer ministro, indudablemente se encontraría en dificultad. Imaginémonos que él tuvo hasta el momento aproximadamente 40 juicios, de los cuales ganó 14, pero aún tiene 26 pendientes. Y ser primer ministro indudablemente es una posición ventajosa en esta situación. Ahora, Sergio, ¿puede sometérselo otra vez a un voto de confianza o no en las próximas horas a Berlusconi para saber si cuenta o no? Sí, mañana. En realidad Berlusconi sigue teniendo mayoría en el Parlamento, es una mayoría pequeña. Mañana va a haber una votación justamente para lo que le llaman una verificación en favor de la carta de intenciones que él mandó a la Unión Europea, porque él propone una serie de reformas para Italia desde hace años, pero hasta el momento no ha logrado hacerlas. Y en esa carta de intenciones da un plazo, digamos, de unos 6 meses para hacer estas reformas, lo que en realidad no es muy creíble, porque si hasta el momento no logró hacerlo, ¿por qué va a lograrlo en estos 6 meses? Entonces, muchos empujan por un gobierno técnico, como tiene Grecia, que pudiera hacer las reformas. Pero Berlusconi claramente primero no quiere dejar y quiere ir lo más allá posible. Hay quienes han dicho, inclusive algunos periodistas del área Berlusconi, que él va a esperar mañana obtener la confianza sobre lo que se llama la carta que él envió a la Unión Europea, y después presentaría la renuncia. Pero no lo veo muy viable. Eventualmente, si él presenta la renuncia, de todos modos nunca va a querer un gobierno técnico, va a preferir nuevamente ir a elecciones, lo cual en una situación de crisis tampoco es muy conveniente para Italia. Claro, eso te quería preguntar, en el contexto de la crisis económica, ¿cuánto y cómo impacta la situación económica de Italia y de toda Europa en este clima político? Bueno, allí está Sergio Mora desde Roma, porque aparte se plantea un problema serio. Es tal la fragmentación que existe de parte de la oposición. Digamos, hay por lo menos 17 partidos que están frente a Berlusconi, que no se logran poner de acuerdo, que la pregunta que le hacías, Débora, es central para ver qué pasa con la economía. A ver, ¿no? Sergio, si nos escuchás ahora. Sí, ahora les estoy escuchando. Bien, no sé si habías escuchado la pregunta, te preguntaba hasta dónde impacta la situación económica o la crisis de Italia y de Europa en este contexto político que vos estás describiendo. Mucho, mucho. Inclusive cuando se corrió la voz de que Berlusconi iba a renunciar, la bolsa subió inmediatamente varios puntos. Después, cuando vino el desmentido por parte de Berlusconi, nuevamente volvió a bajar y el spread subió. O sea que si hubiera un gobierno técnico, como en el caso de Grecia, conformado por el actual gobierno y oposición, que se pusieran como meta realizar diversas reformas, indudablemente habría una confianza mayor de los países europeos hacia Italia. Sergio, y nuestra última consulta. En el caso de que cayera el gobierno de Berlusconi, ¿quién aparece como el posible gestor de este gobierno técnico al que vos hacías alusión? No, el gobierno, o sea, Berlusconi, si cae el gobierno, se va a presentar nuevamente elecciones. Eventualmente, si hubiera un gobierno técnico, es un problema bastante difícil, porque indudablemente ahí cada uno quiere tener la mayor cantidad de votos posibles.
Han corrido un poco de nombres, pero hasta el momento es todo muy teórico y no hay o sea, habría que ver un poquito el negociado concreto. Eso sí, pero lo podremos saber recién mañana, después que el gobierno pide el voto de confianza para la carta de intenciones que presentó ante la Unión Europea. Sergio, ha sido muy amable escucharte como siempre. Un saludo desde Buenos Aires. Adiós, felicidades. Gracias, hasta luego.